A través de conferencia de prensa y convocando a los medios de comunicación, el doctor Salvador Romero anunciaba su retiro, su alejamiento del Tribunal Supremo Electoral. Haciendo un análisis y resumiendo un poco la carta, entré por la puerta grande y me voy por la misma, parecía decir el doctor Salvador Romero. Para evaluar un poco qué pasaría ahora, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Carlos Saavedra, analista político, y también Marcelo Arequipa, a quienes saludo a ambos de la misma manera y les doy las gracias por estar con nosotros y compartir un poquito el análisis de lo que ocurrió. A ver, tendríamos que remontarnos a noviembre del 2019, cuando oficialmente se designaba desde el Legislativo, a la presencia del Ejecutivo, a Salvador Romero como el nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral. Carlos, a tiempo de saludarte, el primer análisis, ¿qué pasó? ¿Por qué se habrá producido esta renuncia a pocos días de haber culminado por las repeticiones y el balotaje Salvador Romero? Carlos, buenos días. Muy buenos días, Martín, muy buenos días a Marcelo, un gusto compartir con ustedes. A ver, definitivamente ayer se ha producido un hecho político que no es menor, ¿no? Un hecho político que es determinante porque la cabeza de uno de los poderes del Estado, tan importante como el poder electoral, ha decidido dimitir. Y en esa decisión de dimitir ha dejado nuevamente una sensación de incertidumbre, ¿no? Habrá que con el transcurso de los días ir develando cuáles son las motivaciones más allá de las que se plantean en la extensa carta que presenta al momento de dimitir. Sin embargo, la primera sensación cuando sucede esto es que nuevamente queda un vacío y que nuevamente queda la incertidumbre de cómo se va a llenar ese vacío en un proceso largo de deslegitimación de la institucionalidad, especialmente del poder electoral. Veníamos de un momento complejísimo, el 2019, ¿no? Uno de los momentos más oscuros en la historia democrática reciente del país, ¿no? Un momento inédito donde se había anulado un proceso electoral nacional, ¿no? Y donde lo que deberíamos hacer es recuperar la confianza. Personalmente siempre fue muy crítico de la gestión de Salvador Romero, pero creo que la decisión de renunciar nos ha dejado nuevamente en un momento de incertidumbre. Creo que ha sido una decisión por ahí desacertada, porque a pesar de todos los problemas de gestión, ¿no? Creo que había una tarea todavía pendiente y hoy nuevamente queda en la opinión pública esa sensación de cómo se tiene que encarar este proceso ahora de reconfiguración del poder electoral, garantizando nuevamente su independencia para que la ciudadanía vuelva a generar confianza en un poder tan importante del Estado. Marcelo, a tiempo de saludarte, la misma consulta. ¿Qué habría pasado? 1 año y 4 meses en evaluación prácticamente rápida. Es muy poco tiempo para un cargo tan importante en nuestro país. Martín, Carlos, muy buenos días. Mira, el mandato de la directiva en el órgano electoral es de 2 años. Se puede extender por otros 2 años más, siempre y cuando el presidente quiera repostularse para dirigir el órgano electoral. Ahora, Salvador Romero ya llevaba 1 año y medio de gestión en la presidencia del órgano electoral. Le faltaban pocos meses, ¿no? Y yo creo que entre elegir, entre agotar este medio año, pero además empezar a encarar otro momento, otro tiempo del órgano electoral, que ya no es un tiempo de administración de elecciones, sino más bien es un tiempo de reformas profundas de la normativa electoral, o más bien bajar en el llano y ser otro vocal más, pues elige salir del órgano electoral. Elige salir de ahí, creo que más amparado por ese paraguas que le da el hecho de que él es un vocal del órgano electoral delegado por la presidencia. La presidencia en su momento le delega a él la función de ser vocal, y ahora, como se está fungiendo, digamos, en otro momento, en otro tiempo, con otro gobierno, pues la salida de él es mucho más, yo diría, expedita que el hecho de que se genere, digamos, alguna renuncia de parte de los otros 6 vocales, ¿no? Entonces, a mí me queda bastante claro un poco esta idea de que el órgano electoral tiene que ahora encarar otro tiempo histórico, otra vez,
que ya no tiene que ver con procesos electorales, sino que tiene que ver con una profunda revisión de la normativa electoral hacia el 2025, prepararse hacia ese año. Creo que esa es una tarea fundamental y ahí don Luis Salvador Romero elige más bien dar un paso al costado. La siguiente consulta para ambos, hablemos un poquito de evaluación, más allá de concentrarnos solamente en Salvador Romero, hablemos de aciertos y desaciertos en este año y meses de un nuevo Tribunal Supremo Electoral, con diferentes composiciones, con diferentes actitudes y con un reto muy grande de reencaminar un cauce que estaba desbordándose. Hablemos un poquito de eso. Carlos, hablabas de ser un crítico intenso con las actividades y con las decisiones tomadas, pero hay aciertos y desaciertos en este tiempo. Definitivamente. A ver, lo primero que quiero destacar es que se asume esta responsabilidad, no en cualquier momento, Martín, se asume en un momento complejísimo y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Y eso quiero destacarlo, porque además, a pesar de poder ser muy críticos con la gestión que realiza, con el temple que tiene, para mí le faltó personalidad para manejar un momento tan complejo, tengo que asumir que personalmente yo no dudo de la independencia que tuvo de las tremendas acciones políticas, y eso lo quiero destacar, eso es positivo. Eso de alguna manera garantizaba una independencia partidaria. Desde mi punto de vista, era un presidente que garantizaba una independencia partidaria. ¿Que tuvo falencias? Sí. Para mí la principal falencia fue la capacidad de actuar con sentido de oportunidad ante situaciones de crisis, ¿no? Y eso se develó, por ejemplo, con la suspensión del sistema de transmisión rápida de datos, ¿no? Si recordamos, el detonante de la crisis del 2019 fue que se detuvo de manera intempestiva, de manera poco clara, el conteo del sistema de transmisión rápida de datos, ¿no? Y una de las tareas fundamentales era garantizar la transparencia, por ejemplo, con la aplicación de ese sistema. Bueno, menos de 24 horas antes de que se dé la elección nacional del 2020, se suspende este sistema de transmisión rápida de datos, y yo creo que eso es un aplazo en la gestión del actual Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, creo que hay cosas positivas, pero creo que faltó temple, carácter, y creo que quien asume estas responsabilidades debe estar absolutamente consciente de cuáles son las presiones, de cuál es el contexto en el cual se va a asumir tamaña responsabilidad, y creo que eso faltó. Pero quiero reiterar, a mí me parece que no estuvo comprometida la independencia de los poderes, a pesar de los embates tanto de la extrema derecha como de los grupos de extrema izquierda que están también en el mismo MAS. Entonces creo que la decisión al final de renunciar termina siendo un elemento más del balance negativo, porque creo que había una tarea todavía con los bolivianos importante para volver a reconstituir la confianza en una de las instituciones fundamentales en el andamiaje del Estado plurinacional, como es el poder electoral. Marcelo, en ese equilibrio de contrapesos, ¿cuál llevará más, aciertos o desaciertos en este año y fragmento que tiene este Tribunal Supremo Electoral? Mira, yo creo que sí hay algo que creo que ha viabilizado y nos ha sido, digamos, tremendamente positivo para el país, no solamente Salvador Romero, sino todo el órgano electoral como cuerpo colegiado, es el hecho de que nos ha posibilitado salir de una de las crisis que estábamos viviendo en los últimos años. Una crisis política profunda que llevábamos arrastrando ya desde el 2019, ¿no? Un poquito antes yo diría que ya había problemas serios, pero ya eso estalla el 2019. Entonces, lo que hace este órgano electoral es reencauzarlo institucionalmente todo el andamiaje, digamos, político electoral en el país. Ahora, claro, y eso también nos debería llevar un poco a otra certeza. El órgano electoral hoy día es un cuerpo colegiado. O sea, más allá de la figura central que representa ciertamente Salvador Romero, hay un cuerpo colegiado ahí que toma decisiones y que ha estado fungiendo y que ha estado demostrándonos que salir de la crisis política en la que hemos estado sumidos, pues ha sido posible.
con esos errores que apunta también Carlos, creo, sí, ciertamente, pero la llave de resolución de los problemas políticos estuvo en el órgano electoral y el órgano electoral supo administrar eso. La democracia no se cae con la salida de Salvador Romero, eso hay que entender. Y eso la oposición política también tiene que entender, sobre todo. Y también tienen que entender, ahora sí, todos los actores de oficialismo y de oposición, que no pueden seguir actuando irresponsablemente con sus declaraciones sobre el tema electoral, porque detrás de todo eso hay una carga de responsabilidad muy grande con el país. Y menos mal que tenemos todavía un órgano electoral que sigue funcionando, es decir, por eso decía, la democracia no se cae con la renuncia de Salvador Romero, porque hay 6 vocales que van a estar trabajando mientras no se designe a un nuevo vocal y no integre digamos, como el 7º vocal, ¿no? Entonces, hay un cuerpo colegiado que está trabajando y creo que, bueno, eso hay que verlo positivamente. Cuando se hablaba del nombre, el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral en tema de la coyuntura de nuestro país el año 2019, ingresaba un Salvador Romero y el cargo se politizaba, porque indudablemente no hay que negar que todo el tiempo se ha politizado. Era nombrado por un gobierno, porque esa es la tuición que tiene el Ejecutivo de nombrar a ese vocal designado, pero ya tenía una carga. Hoy por hoy los comentarios en las últimas horas tras la renuncia iban en ese sentido, que fue un trabajo para tal grupo, para tal lado, para la izquierda, para la derecha. Entonces es bastante, una bisagra bastante delgada y una línea muy delicada para haber trabajado el cargo y la designación, Carlos. No, definitivamente el contexto en el que trabajó fue muy complejo, ¿no? El que trabajó todo el Tribunal Supremo Electoral y Salvador Romero, y eso se debe destacar, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tiene que administrar una crisis política, ¿no? Una crisis política compleja, y tiene que aguantar los embates, ¿no?, de los distintos grupos que generaban absoluta incertidumbre en la administración de los procesos electorales, ¿no? Pero además le toca la tarea de llevar adelante procesos electorales en una coyuntura sui generis, en una coyuntura de pandemia, donde durante distintos momentos se tiene que suspender la elección. Entonces, yo creo que esos son elementos destacables, y al final, ¿no?, el producto final, con todas las falencias con las que hemos sido críticos, es que hay elección, que hay legitimidad, que se escogen a las autoridades nacionales, a las autoridades subnacionales en las urnas, sin necesidad de ningún estallido social, y eso se destaca. Eso es importante. Ahora, el desafío es cómo mantenemos y cómo profundizamos la credibilidad en este proceso, en este poder del Estado. ¿Cómo profundizamos eso? Y ahí es clave mantener y profundizar algo que apuntaba Marcelo, que es cómo continuamos mostrando a la ciudadanía que este es un cuerpo colegiado, que estos son vocales que tienen una independencia partidaria y que pueden actuar generando certezas. Yo creo que el gran desafío, además del poder institucional, es que los bolivianos volvamos a confiar en nuestras instituciones, porque hoy la confianza en la justicia, la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, la confianza en el Tribunal Constitucional está muy golpeada, porque venimos de procesos largos de desinstitucionalización y de partidización de estas instituciones tan importantes. Entonces hoy el desafío es volver a confiar, y por eso necesitamos volver a generar cuerpos colegiados que se muestren independientes, que sean independientes del poder partidario político. De hecho, ya para terminar, Marcelo, las manifestaciones se han dado repercusiones. Por ejemplo, el ex candidato Carlos Mesa hablaba de preocupación, y en el movimiento al socialismo, incluso el expresidente Evo Morales ha manifestado de que con esto se da una certeza de que nunca hubo golpe. ¿Tendrán asidero, por ejemplo, ese tipo de manifestaciones tras la renuncia? No, porque como decía hace rato, de verdad tenemos actores políticos que actúan muy sueltos de cuerpo y son muy irresponsables con la población. El hecho de que, para la población, no para los políticos, el hecho de que tanto el masismo como el antimasismo estén hablando de Salvador Romero y lo estén criticando,
o estén diciendo la democracia está en riesgo, etcétera, etcétera. En este momento, yo creo que representa más bien una muy buena nota para él, en todo caso, porque ha demostrado ser un árbitro electoral que estaba ajustado, digamos, a las circunstancias de este momento tan polarizado, tan complicado y tan complejo que hemos vivido como país, ¿no? Entonces, en esa magnitud, de verdad, y yo creo que los actores políticos no están demostrando estar a la altura de las circunstancias, primero, y segundo, la pelota hoy día está en la cancha, creo yo, de los partidos políticos, no está en la cancha del órgano electoral. El órgano electoral va a empezar un proceso de, seguramente, de recomposición de su directiva, va a empezar un proceso de iniciativa para la reforma electoral que debemos encarar como país, pero los partidos políticos sobre todo tienen que seguir un curso que es más importante, y ese curso más importante es ver cómo se van a reestructurar de manera interna y cómo se van a adecuar a toda esa normativa que tenemos hasta el día de hoy. Incluso pensando en la normativa vigente, hoy los partidos políticos no están adecuados a la normativa, no están dentro de eso y necesitan adecuarse en ese marco. Entonces, más que declaraciones en este orden, yo creo que de verdad los partidos políticos necesitan ponerse a la altura de las circunstancias y asumir de verdad el rol que necesitan asumir, que es la representación política de la sociedad. ¿Qué esperar de acá en más de la nueva designación? ¿Cuánto tiempo se tendría que conocer, en qué tiempo se tendría que conocer la designación hecha por el presidente Arce a nombre del Ejecutivo, Carlos? Bueno, esperamos que no se deje un vacío muy prolongado. A ver, primero hay que dejarle claro a la población que el Tribunal Supremo Electoral sigue funcionando, ¿no? Que tiene el quórum, que va a seguir trabajando, que hay 6 vocales que mantienen la institucionalidad, ¿no? Que sí, evidentemente va a haber una cefalía de uno de los vocales, ¿no? El 7º vocal. Hoy tengo entendido, según anunció ayer en la prensa, el doctor Salvador Romero va a hacer oficial ante el Poder Legislativo su renuncia, ¿no? Entonces habrá que esperar seguramente el transcurso de la próxima semana para que tengamos ese 7º vocal, pero la gente tiene que saber que el Poder Electoral continúa funcionando, ¿no? Y va a haber quien asuma la presidencia de acuerdo a lo que a las disposiciones legales ya existentes, ¿no? Entonces tiene que haber esa certidumbre, hay que darle certidumbre a la gente y esperamos que la designación que se haga de este 7º vocal sea en la lógica de también incorporar una persona que tenga este perfil de técnico, que tenga este perfil independiente de partidos políticos y que pueda ayudar a un otro momento importante, porque ya no estamos en el momento intenso electoral, sino un otro momento de recomposición de la confianza en el sistema electoral y en la democracia que deben tener los ciudadanos, donde los que más han aportado paradójicamente son los ciudadanos y de los que menos certezas han generado han sido los políticos. Entonces creo que esa es la tarea y esperamos que en la próxima semana se pueda completar este tribunal que va a seguir funcionando estos días. Marcelo, lo mismo, ¿se podrá desquitar de esa carga política tan intensa, incluso tras los resultados obtenidos por el MAS en las últimas elecciones? Sí, a ver, muy rápido. El presidente hoy día tiene la potestad de elegir y de nominar a un vocal, su delegado, ¿no? Ante el órgano electoral. Entonces, el presidente hoy día necesita darle un poco de certidumbre a este manejo dentro del órgano electoral para que termine de estar completado. El órgano electoral sigue funcionando, como bien decía Carlos, pero se necesita de un 7º vocal que hoy día está en manos del presidente. Entonces, yo creo que los ojos van a estar un poco puestos en eso, ¿no? En a quién va a nombrar y qué tipo de perfil tendrá esa persona. Y bueno, ya veremos si esa persona delegada por el presidente ocupa el cargo de la presidencia del órgano electoral o es un vocal más. Carlos, Marcelo, muchísimas gracias, no solamente por el tiempo, sino por el análisis que han hecho tras la renuncia de Salvador Romero. Gracias, que tengan buen día. Gracias. A ustedes, gracias.